Le va a pasar. Está horrible. Bienvenidos a The Debate. Hoy vamos a abordar un caso que la verdad es profundamente lamentable y que ha causado mucha conmoción allá en Cali, en Colombia. Es el caso de María José Ardila, una chica muy joven, 23 años, que fue diagnosticada con muerte cerebral. Según lo que informan los medios, Noticias Caracol, El País, Pulso, y bueno, lo que ha contado su propio padre, Andrés Ardila, parece que María José estaba en una discoteca y participó en un reto, un desafío de consumo de alcohol. Al parecer consistía en tomar varios tragos bastante rápido en un tiempo determinado. Las consecuencias médicas, pues, terribles. Broncoaspiró después de vomitar, eso le causó una obstrucción respiratoria, tuvo un paro cardiorrespiratorio que duró 17 minutos, imagínate. Y eso derivó en un edema cerebral masivo. Ahora mismo, pues su estado es crítico, está en la UCI intubada. Sí, es una tragedia sin duda. Y este evento, que algunas fuentes describen como un reto entre amigos, o algo similar que pasó dentro del local, nos pone de frente a una pregunta, yo diría que fundamental, sobre dónde recaen las responsabilidades. La cuestión que queremos discutir hoy, basándonos en este caso, y en lo que sabemos sobre cómo se comportan los jóvenes, el consumo de alcohol, esta cultura de los retos, es justamente esa. ¿Dónde ponemos el peso de la responsabilidad en situaciones así? ¿Es principalmente un asunto de elección personal, de la agencia de cada uno? ¿O quizá pesan más las presiones del entorno, lo social, lo cultural, que rodea estos hechos? Exacto. Y mi perspectiva se va a inclinar más hacia ese segundo lado. Voy a argumentar que esas presiones sociales, las normas culturales que hay alrededor del alcohol y las características del entorno más cercano son factores determinantes. O sea, no podemos subestimarlos al analizar la decisión individual. Y yo, por el contrario, voy a sostener que, si bien es cierto, esas presiones existen, la agencia personal, la responsabilidad individual, sobre todo en una persona adulta, con capacidad legal para decidir, son elementos centrales que no podemos eludir en este tipo de situaciones tan lamentables. Entiendo perfectamente la importancia que le das a la autonomía, claro que sí, pero me parece que si aislamos la decisión de María José de todo su contexto, estamos como pasando por alto cosas muy importantes. A ver, las fuentes que tenemos, por ejemplo, estudios que se han hecho en España, pienso ahora en el estudio Oviedo o los análisis de Dianova, subrayan muchísimo la influencia tan fuerte que tiene el grupo, la presión de los pares sobre los adolescentes y también sobre los adultos jóvenes. Los motivos para beber, son variados, pero muy potentes. A veces es para desinhibirse, otras para integrarse socialmente, para no ser el raro, ¿no? O hasta para mejorar la imagen que tienen de uno. El estudio Oviedo lo dice muy claro, muchos jóvenes beben para no sentirse marginados. Y la conexión fiesta-alcohol está tan normalizada que los consumos de riesgo, el famoso binge drinking o el botellón, empiezan a veces súper temprano, a los 13 años. ¿Cómo ignoramos eso? No lo ignoro en absoluto. Reconozco esa realidad que describes y que, sí, está documentada en las fuentes. Sin embargo, para mí el punto clave sigue siendo la edad de María José. 23 años. Legalmente es una adulta, plenamente capaz de tomar sus decisiones y se supone de medir los riesgos. Por mucho que el ambiente influya, y claro que influye, la decisión final, la de participar activamente en ese reto, fue suya. No es precisamente para estos escenarios que las guías de prevención, como esa de Controla tu Red, insisten tanto en que hay que desarrollar herramientas. Hablo del pensamiento crítico, la autoestima, la asertividad. Son habilidades justamente para resistir esas presiones. Ya, pero esas herramientas no funcionan en el aire, ¿sabes? A la presión de grupo súmale la cultura que tenemos ahora de los retos virales. Controla tu Red también lo señala. Esto se potencia muchísimo con las redes sociales. Esa búsqueda de aceptación, de validación con likes, de reconocimiento social, puede llevar a asumir conductas muy peligrosas. Hablan incluso de una falsa percepción de inmunidad, como una sensación de que a mí no me va a pasar.
que es muy típica a esas edades. Y luego, claro, está el entorno físico, la discoteca, los amigos que estaban ahí. Las noticias dicen que se está investigando qué papel jugó el establecimiento. ¿Lo permitió? ¿Lo facilitó? Quizás hasta lo promovió, esta dinámica. Todo esto crea un escenario donde, para mí, la responsabilidad moral del entorno es significativa. No se puede reducir todo a «fue su decisión». Entiendo tu punto sobre el contexto, de verdad, pero sigo viendo como un énfasis quizás excesivo en factores externos que, bueno, sí, influyen, pero no creo que anulen la capacidad de decidir. Fíjate, el mismo estudio Oviedo, aunque habla mucho de la presión y de cómo se normaliza el consumo, también sugiere que en ese grupo de edad, el de 19 a 24 años, donde estaba María José, suele haber una mayor conciencia de los riesgos del alcohol, aunque claro, eso no quita que algunos decidan asumirlos igual. Si no tenemos pruebas concretas de que la obligaron directamente y las fuentes que tenemos no dicen nada de eso, pues tenemos que partir de la base de que participar fue voluntario. Por muy trágico que sea, y lo es, este caso creo que subraya la importancia fundamental de la responsabilidad personal, conocer nuestros límites con el alcohol y ser conscientes del peligro de ciertas actividades. Pero esa voluntariedad no puede estar súper condicionada por la dinámica del grupo en ese momento preciso. El estudio Oviedo da ejemplos muy claros. Jóvenes que admiten que beben por presión directa, con frases como «si no bebes, eres como la rara». ¿Podemos descartar así nomás que no hubiera una incitación? Quizá no una coerción física, claro, pero sí una presión psicológica fuerte en ese momento. O incluso una pasividad del grupo que normalizara, que validara ese riesgo tan extremo. Es más, el estudio revela algo que a mí me parece inquietante. Haber visto a amigos en coma etílico no siempre hace que los jóvenes cambien sus propios hábitos de consumo de riesgo. Eso habla de una normalización del peligro que asusta. Por eso insisto en la responsabilidad moral del grupo y, ojo, potencialmente del local, por crear o permitir ese ambiente. Condujeron activamente a ponerse en peligro o de que hubo una negligencia clara, me parece un terreno un poco resbaladizo, sobre todo hablando de una adulta. Entiendo que las acciones o la falta de acción de los amigos puedan ser moralmente cuestionables, sí, desde cierta óptica, pero podrían ser simplemente un reflejo de esos patrones sociales normalizados que menciona el estudio Oviedo, beber para socializar, participar en dinámicas de grupo, más que una intención específica de hacer daño. Es que las fuentes no nos dan detalles de cómo surgió el reto. ¿Fue una apuesta entre ellos? ¿Era una promoción del bar? Sin esa información, que ojalá aclare la investigación oficial que menciona Pulso, culpar directamente a los amigos me parece especulativo. Lo que sí es un hecho, me parece, es que una persona adulta aceptó participar. Permíteme disentir un poco ahí. No creo que sea meramente especulativo señalar la influencia del entorno inmediato. Pero bueno, ampliemos la mirada. Pensemos en la cultura de los retos en sí misma. Controla tu red lo describe muy bien. Explotan esa necesidad de aceptación, de notoriedad, sea online u offline. Y esto encaja perfectamente con la cultura del alcohol que vemos reflejada, por ejemplo, en el fenómeno del botellón, que documenta el estudio Oviedo. El consumo intensivo como una forma de ocio que está validada, que se espera. Y no olvidemos lo que apunta Dianova sobre la publicidad irresponsable, que a veces asocia el alcohol con éxito social o incluso con actividades de riesgo. Así se crea como un ecosistema cultural donde la presión no es solo del amigo que tienes al lado, sino que es sistémica. Y resistir eso individualmente requiere un esfuerzo enorme, incluso a los 23 años. Comprendo el argumento sobre la presión sistémica, sí, pero ¿no crees que eso diluye peligrosamente la agencia individual? Es que precisamente porque vivimos en entornos con esas presiones, es que se vuelve indispensable cultivar, como insiste Controla tu red, el juicio crítico y la capacidad de decir no. Esa falsa percepción de riesgo que mencionan las fuentes es real, claro, pero combatirla es, al final, una tarea individual y parte de madurar. Uno esperaría que a los 23 años exista una mayor capacidad para evaluar las consecuencias directas de, por ejemplo, tomar grandes cantidades de alcohol muy rápido. No todos los jóvenes ceden a la presión, ¿verdad? No todos participan en cada reto viral que aparece. Siempre hay un margen para la decisión personal, para reconocer y respetar los propios límites. Si responsabilizamos únicamente a la cultura o al sistema, nos estamos como eximiendo de nuestra parte en la toma de decisiones. Pero
¿Estamos seguros de que ese margen para la decisión personal es tan amplio cuando la normalización del riesgo es tan profunda? Miremos si este caso es realmente una excepción. Las fuentes nos recuerdan otros incidentes trágicos, como el de la influencer que murió en Tailandia por un reto muy parecido de consumo excesivo de alcohol. Y Controla tu Red nos da una lista que es larga y preocupante de retos virales peligrosos que han circulado: Momo, la ballena azul, el In My Feelings Challenge, el Bird Box Challenge, todos jugando con la seguridad a cambio de notoriedad. Además, ese dato del estudio Oviedo sobre jóvenes que ven comas etílicos y no cambian su conducta refuerza la idea de que se banaliza el riesgo extremo asociado al alcohol. El caso de María José, lamentablemente, parece más bien un síntoma extremo de una tendencia cultural que minimiza las consecuencias reales del abuso de alcohol y de participar en estos desafíos peligrosos. Es cierto que existen otros retos y otros casos lamentables, como el de Tailandia, sí. Sin embargo, creo que hay que ser cuidadosos al hacer equivalencias directas. El contexto específico siempre importa, ¿no? No es exactamente lo mismo un reto viral que circula online que una dinámica de consumo en grupo en un lugar físico. Incluso los comas etílicos que menciona el estudio de Oviedo, que son gravísimos, no siempre terminan con el desenlace fatal de la muerte cerebral. Esto podría indicar que en el caso de María José coincidieron factores particulares: la cantidad y el tipo de alcohol específico, la velocidad a la que lo tomó, su propia respuesta fisiológica y quizás, como sugiere el dato del paro de 17 minutos, la rapidez y la efectividad de la atención médica inicial. Si bien cada caso es una tragedia y forma parte de un problema social más amplio, reducirlo solo a una tendencia sin mirar estas particularidades quizás simplifica demasiado cómo se dieron las cosas. Cada incidente, creo, merece su propio análisis detallado. Bueno, recapitulando mi argumento central. Aunque reconozco que la decisión final de participar fue de María José, sostengo que el peso del contexto social, la presión del grupo, la cultura normalizada del consumo excesivo como forma de socializar entre jóvenes y la influencia de estas tendencias virales que hacen que el peligro parezca trivial es tan significativo que, en mi opinión, mitiga considerablemente la responsabilidad puramente individual y la distribuye de manera importante hacia el entorno social y cultural. Mi posición, aún aceptando la existencia y la influencia innegable de esas presiones externas que mencionas, la autonomía y la capacidad de decisión de una persona adulta de 23 años deben seguir siendo el eje del análisis. La responsabilidad personal sobre las propias acciones, sobre conocer los propios límites y sobre evaluar los riesgos de participar en un reto de consumo de alcohol es un factor fundamental, ineludible, por muy dolorosas y trágicas que sean las consecuencias, como en este caso. Queda claro entonces que estamos ante una situación de una complejidad enorme, donde intentar asignar culpas únicas o simplistas sería un error. Es una interacción trágica de factores individuales, sociales, situacionales. Este caso nos interpela a todos, ¿no? Y nos deja con preguntas muy serias sobre la seguridad en los lugares de ocio nocturno, sobre si la educación que damos sobre consumo responsable de alcohol realmente funciona, sobre el impacto real de esta cultura digital de los retos y sobre la urgencia de fortalecer la resiliencia y el pensamiento crítico en los jóvenes, desde bien temprano. Coincido totalmente en la complejidad y en la necesidad de una reflexión profunda, que vaya más allá de buscar un único culpable. El material que hemos estado viendo sugiere múltiples caminos para explorar, desde estrategias de prevención que sean más integrales, que involucren a familias, escuelas, campañas de concientización específicas como proponen Controla tu Red y el estudio Oviedo, hasta considerar el marco legal, como esa ley de donación de órganos que se mencionó en el contexto médico, e incluso profundizar en posibles diferencias de género en cómo se consume y cómo se exponen a riesgos, algo que apuntan algunos estudios. No buscamos aquí dar una respuesta definitiva ni mucho menos, sino más bien invitar a nuestra audiencia a sopesar los argumentos, a reflexionar sobre esta tensión tan difícil entre la libertad individual y esos condicionantes sociales tan poderosos que enmarcan nuestras decisiones, sobre todo en situaciones de riesgo.